Leemos, ¿ya lo tiene usted ahí en la multimedia? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las repetirás, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Oramos. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene propósitos muy hermosos, puntuales y de gran utilidad para nosotros. Gracias, Señor, por esa palabra revelada. Gracias, Señor, por esa palabra delegada para nosotros. Gracias, Señor, por esa palabra que trae vida, que trae salvación, que trae esperanza. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nos quedamos. Y queremos, Dios de la gloria, que cada uno de nosotros hoy salga de este lugar no emocionado, no quizás con ánimos emotivos, sino con la bendición tuya, Señor, y firme que tu palabra es lámpara para nuestros pies, es guía, es manual. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. El tema dice propósitos de la palabra de Dios. Y en la segunda presentación yo tengo el primer artículo de declaración de fe de nuestra iglesia. Amén. Que yo creo que ya lo tiene usted ahí. Amén. Voy a pedir que vayan conmigo, por favor. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Ese no es un texto, pero sí hay un texto parecido que está en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, 17, que más o menos da esta idea. Pero ¿qué es la inspiración verbal de la Biblia? Hermanos, en primer lugar, tenemos que señalar a un Dios que quiso revelarnos su palabra a nosotros. Que la mente de Dios en un momento de salvación para usted y para mí, Dios dice y acciona: voy a entregarles mi palabra, mi voluntad, mi intención, mi deseo, y nos da su palabra, nos la revela. Amén, iglesia. Luego el hombre, cuando recibe esa revelación de parte de Dios, amén, el hombre se inspira por medio del Espíritu Santo.
Y entonces es que sucede, amén, la escritura de la palabra de Dios. Así es como Moisés escribe, amén. Aunque los teólogos dicen que Moisés lo único que hizo fue hablar y hablar, nunca escribió, sino se escribieron los libros de Moisés ya en el tiempo de la monarquía. Como haya sido, pero de todas maneras, amén, quien lo hizo hablar fue el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Porque si usted lee cuando Dios comisiona a Moisés, por fin Moisés le dice a Dios, mira Dios, yo soy mudo, yo no puedo hablar. ¿No ha leído usted? Así dice. No puedo hablar. Amén. Y ahora que se nos está invitando a San Juan Bautista para ir a evangelizar, algunos dirán, no, yo no puedo hablar. Eso no va conmigo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Amén. Qué bueno que tenemos un Dios que hasta puede hacer hablar a los mudos. Amén, iglesia. ¿Verdad que usted cree en ese Dios todopoderoso? Pues en eso radica la inspiración verbal de la Biblia, en que todo lo que está escrito, Dios lo controló. Amén. A Dios no se le salió del control, amén, la escritura, la historia, la profecía, amén, el sacerdocio, todo lo que quedó escrito, amén, fue evidenciado en una inspiración que Dios le dio a los hombres, y ellos escribieron entonces la palabra, y esa palabra usted y yo hoy la tenemos, y estamos agradecidos con Dios por su palabra. Podemos darle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que tenemos un Dios bueno entonces? Ahora sí vamos a la primera lectura que hicimos en Deuteronomio capítulo 6. En realidad, este pasaje es bien abundante en contenido, pero esencialmente vamos a sacar 2, 3 cosas. El verso 4 es un claro énfasis que Israel tenía que creer en un solo Dios. Todas las naciones vecinas eran politeístas, tenían un sinnúmero de dioses. Nuestros mismos ancestros mayas, ellos creían en un relajo de dioses. Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de la tempestad, Dios de, caramba, Dios del agua, Dios de la lluvia, Dios de todo. Pero nosotros creemos por la palabra, Jehová, tu Dios, ¿cuántos son? Uno es. Los teólogos le han llamado a esto el monoteísmo hebreo, para quitar de la mente de ellos que venían de Egipto de adorar un montón de dioses. Amén, iglesia. Ahora, nuestra teología se señala que Dios existe en 3 personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No 3 dioses, 3 personas en un solo Dios. Miren, ¿cómo es de difícil esto? Amén. Porque hay sectas que nos achacan y nos dicen, a ver, ¿cuántos son? Haga usted la cuenta. Número 1, el Hijo. Número 2, número 1 el Padre, número 2 el Hijo y número 3 el Espíritu Santo. Pero escuche, sí, usted y yo creemos en 3 personas, pero 3 personas en unidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias
al Señor, creemos y tenemos esa bendición especial. Bendito sea el nombre de Dios. El verso 5 es el propósito específico de la palabra del Señor. Si quiere subrayarlo, y si usted cree muy santa su Biblia, pues no lo subraye. O quiere resaltarlo. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, por donde usted lea la palabra, encontrará que el propósito de la palabra del Señor es que el hombre ame a Dios, reverencia a Dios, respete a Dios como Dios, tenga al Señor como su Señor, tenga a Jesús como su Salvador. Amén, iglesia. Es loable esta verdad, este valor que encontramos en la palabra del Señor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso se repite también en el Nuevo Testamento, ya después lo vamos a volver a leer. Pero, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas entonces? Es que definitivamente en primer lugar va a estar el Señor en mi vida. Amén, iglesia. ¿Y por qué a veces decimos, no, primero es mi familia? No, primero es mi trabajo. Si no trabajo, no como. No, primero es mi negocio. Y algunos de nosotros hasta ni damos nuestra casa para que hagan ahí un grupo. Porque llegan niños y pueden llegar a molestarnos. ¿Será que primero está Dios en usted? Revise ese valor. Revise si ama de todo corazón a su Señor, a su Salvador, amén. Y tiene todas las cosas en un segundo lugar y a Cristo Jesús en primer lugar en su vida. Amén, iglesia. No usted, pero mi carro. Las cosas materiales nos van a ayudar, gracias a Dios. Nos bendicen, ¿verdad? Pero no deben de acaparar nuestras vidas. Amén, iglesia. ¿Cuánto cree que lo material aquí se quedará? Claro. Ahora que estamos viviendo ya el ocaso de la familia de mi papá que ya murió y mi madre que va en ese camino, todos salimos de la casa. ¿Y saben una cosa? Yo creo que nadie se va a quedar viviendo ahí. Y solamente nos ha quedado el sentimiento, vamos a dejar la casa así como está, a ver cuánto tiempo. Pero ya escuché a una de mis hermanas, mira, yo necesito mi parte. Y al final de cuentas vamos a tener que venderlo. Y aquí están tus 5,000, tus 10,000 o 20,000, a saber cuánto va a alcanzar. ¿Y dónde está todo aquello que se había construido? Habían 3 edificios bonitos, una casa grande, con un patio en el centro, en donde descansaban los señores. Se acabó, ya no hay. Hermano, ¿verdad que las cosas aquí se quedan? No van con nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, no deben de estar pegadas a nuestra vida. Amén, iglesia.
Claro, los recuerdos habrán siempre. Amén. Y así seguirá en forma ciclal. Gloria al nombre del Señor. Después lo recordarán a usted. Después a otra generación. Pero sabe una cosa, el Dios que tenemos, sí es eterno. Su palabra es eterna. Amén. Fue dada para siempre. Generación tras generación. Gloria al nombre del Señor. Leamos el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De qué palabras está hablando? De amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras a las que me referí ya anteriormente, ese amor a Dios, amén, estará sobre tu corazón. Gloria al Señor. ¿Qué significa corazón ahí? Corazón significa vida. Corazón significa existencia. Corazón significa, hermanos, acción. Bendito sea el nombre del Señor. Significa personalidad. Integridad de la persona. Está hablando de un ser humano que debe de amar a Dios. Pero esa palabra, amén, estará en primer lugar sobre su misma vida. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7. Y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás a tus hijos. Cuesta hacer eso. ¿Es difícil hacerlo? No, es fácil. Se puede. Pero cuesta hacerlo, le digo, porque hay que dedicar tiempo y hay que juntar a los hijos y leerles la palabra. Amén. Y ahí no dice leerlos una vez, dice ¿qué? Repetirla. Y usted sabe que los patojos, cuando les dicen una vez, 2 veces, 3 veces la misma cosa, ¿sabe qué dice? Usted me dijo eso un montón de veces. Y ya no quieren oírlo. Eso ya me lo dijo. Eso ya lo sé. Repetirás. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el pueblo de Israel no se murió, no se terminó, no se acabó por esta palabra. El pueblo de Israel, hermanos, surgió de las cenizas, como lo dice Ezequiel 37. Surgió del valle de los huesos, en donde estaban todos tirados en un gran valle, y huesos secos, dice la palabra, en gran manera. Pero de ahí cobraron vida. ¿Sabe por qué? Por la palabra de Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué repetidera, ¿verdad? ¿Está usted listo para hacerlo? ¿Lo ha hecho en alguna oportunidad?
Yo me acuerdo, hermano, en el seminario a las 6 menos cuarto ya estábamos en el primer devocional. Bien bañaditos, bien listos. Y 45 minutos de devocional. A la hora de tomar los alimentos, otro devocional de media hora. Y ya a las 8 en punto, ya para la clase, otro devocional ahí de 5 minutos con el maestro. Hermano, la palabra de Dios nos entraba por los oídos, aunque no quisiéramos. Amén. Gloria al Señor. Yo ya me sabía de memoria lo que decían. Amén, iglesia. Porque sí, de tanto estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, al final de cuentas, así es. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y qué bueno, porque sabe una cosa, esa palabra es la que nos bendice. Pero ¿cómo en nuestra vida ahora? No, el hijo salió a las 5 de la mañana, se fue, ese ni a Dios dijo. Ay, no va a salir a las 5 de la mañana, ese va a salir a las 8. Solo, ¿qué? 10 minutos antes está ya listo para irse. Y si no hay desayuno, se va sin desayuno. Ni a Dios. Pastor, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué? Ese de amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, no está teniendo aplicabilidad en una sociedad tan moderna y tan compleja como la nuestra. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que regresar a esta palabra. Y las atarás como señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, iglesia. Esa es recomendación para que usted tenga un cuadro de la palabra del Señor en su casa. Y aunque usted no diga que es cristiano, la gente cuando llegue va a decir, que aquí les gusta la palabra de Dios. Ponga ese rótulo, esfuérzate en la fe. Amén, es un texto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Podemos dar un gloria a Dios. Aleluya. Pasamos a la siguiente presentación. Ahí hay unas orquídeas para que ustedes todavía estén pensando en la independencia. Vamos a Mateo 22. Y esto ya no es del Antiguo Testamento, sino es del Nuevo Testamento. Y quise traerlo así, con este énfasis, para que lo comprendamos, que la interpretación en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo también se estaba dando, y la enseñanza ya no era únicamente paternalista, sino que era una enseñanza del templo de Dios. Verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿En dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba enseñando la palabra. Él estaba en esa oportunidad en el templo. O hubiera podido estar en la calle, pero él estaba enseñando la palabra. Y a él le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria al nombre del Señor. Eso no lo está diciendo Moisés, eso lo está repitiendo el Señor Jesucristo. Ese mandamiento había resonado en el Señor Jesucristo desde niño.
Y no solamente en él, en toda esa generación, toda aquella generación, hermanos, había sido enseñada que tenía que amar al Dios Todopoderoso. Ya no aparece la palabra Jehová, porque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová. Aparece la palabra el Señor. ¿Por qué? Así se los digo de simple. Porque los judíos nunca mencionaron el nombre de Dios. Nunca. Hacían un silencio. O le ponían otro nombre. Jehová es un nombre hecho por los masoretas. El famoso tetragramatón, la letra Y o la Y que nosotros conocemos, la letra H, la letra B y la H. Y en medio de esas letras, los masoretas escribieron algunas vocales, de ahí sale el nombre Jehová. Pero los judíos, como judíos, nunca mencionaron el nombre de Dios. Amén. La Biblia, Dios habla hoy, le puso el nombre Yahvé. También, otro invento. Si usted lee Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta, ¿y a nombre de quién voy? ¿Quién eres tú? Diles que yo soy el que soy. Tampoco Dios se definió con un nombre. Ahora, en la Biblia aparecen muchos nombres de Dios. Amén. El Shaddai, Elohim, Rafa, en fin, varios nombres. Pero son propiedades o atribuciones que el hombre le da a Dios. No venimos a predicar eso ahora, estamos predicando los propósitos de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Seguimos entonces. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo le está amando usted al Señor? Con todo su iPhone. Ahora tenemos que hacer una versión así, ¿verdad? ¿Cómo está amando al Señor usted? Con toda su red social. Con todo su corazón. Amén. Con toda su alma, que está diciendo, el asiento de sus emociones. Amén. Y con toda tu mente significa que nuestra personalidad misma, amén, cree en el verdadero Dios. Y el verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Es el primero y es el que abarca todo. Bueno, el verso 39 dice, y el segundo es semejante al... Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué valor de la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que amar a Dios, pero hay que amar al prójimo. Amén. A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a todos. A nuestro prójimo, el que está más cerca de nosotros. Y oiga lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y de amar al prójimo, se resume o depende, dice aquí la palabra, toda la ley y los profetas.
Si queremos hacer un resumen del propósito que la palabra de Dios tiene en nosotros, en primer lugar, amén, es la reverencia y amor que le debemos de tener a nuestro Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo, nuestra proyección de respeto a las personas con quienes convivimos. Y hay una enseñanza. Si no respetamos, si no convivimos bien a las personas que vemos, ¿cómo vamos a convivir con el Señor a quien no vemos? ¿O cómo vamos a respetarlo? ¿Cómo vamos a amarlo si no lo estamos viendo? No sé si me entiende usted. Pero aquí lo que yo estoy entendiendo es esto. Somos muy materialistas. Dependemos de ver y de tocar para comprender. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Y en consecuencia, cuando el Señor Jesucristo enseña con el ejemplo de que se debe de tener amor a Dios, hay que proyectar ese amor y ese respeto a las personas que conviven con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que la palabra de Dios es buena para nosotros? Aleluya. Pasemos a la siguiente presentación. La orquídea ya se puso un poquito color blanca. San Juan 5:39. Otro propósito. Y en este propósito nos vamos a detener un poquito. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar. Escudriñar es leer atentamente. Escudriñar es interpretar la palabra. Buscar los significados para nosotros, de tal manera que la podemos vivir. Escudriñar es leerla devocionalmente, pero no solo leerla devocionalmente, estudiarla. Amén, iglesia. Permítame decirle que cuando leemos la Biblia, veo que solo letra hallamos ahí. Si usted le cuesta y con dificultad se mete a la lectura de la palabra, va a hallar un montón de distractores. Pero ¿sabe una cosa? Cuando lea la palabra de Dios en forma devocional, busque un buen lugar para leer. Amén. No lea la palabra de Dios y el televisor ahí prendido enfrente de usted. Porque va a tener un ojo para la televisión y ojo para la Biblia. No. Bueno, es cierto que tiene dos, pero no los va a tener disparados. Tiene que concentrarse en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora tenemos la bendición de tener un montón de ¿qué? De versiones. Esa TLA, hermanos, traducción del lenguaje actual, cómo nos ayuda a tener ideas bien concretas acerca de lo que es la palabra. Amén. La NBI también nos ayuda. La Dios habla hoy. Porque en realidad la del 60, la Reina Valera del 60, hermanos, tiene un lenguaje un poquito difícil, pero no imposible para que lo entendamos. Y quiero decirle que el Señor Jesucristo no habló en español, Él habló en arameo, habló en hebreo,
habló en griego. Nada que ver con nuestro lenguaje, porque algunos dicen, no, la versión del 60, ¿en esa habló el Señor Jesucristo? No, no es cierto. Él no habló nuestro castellano, ni mucho menos nuestro mazateco. Amén, iglesia. Pero sabes una cosa, sí conoce nuestro idioma. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted lee el Antiguo Testamento, hallará los mensajes mesiánicos en Isaías y en Jeremías. Hallará también, amén, hasta en Éxodo 18:18, en donde por primera vez se dice que el Señor Jesucristo vendrá. Dios levantará a un profeta como Moisés, amén. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Toda la palabra es para que la leamos. Es para que la escudriñemos. Es para que la degustemos, amén. ¿Seguimos? Qué lindo ese propósito. Y ahora sí, en la otra presentación está el pabellón nacional. Cuando decían pabellón, y yo lo que conocía como pabellón era el que me libraba de los zancudos. Yo decía, este no es pabellón. De verdad, parece risible, pero eso era lo que yo entendía. ¿Y cómo se libra aquí uno de los zancudos? Que si es otro nombre, pues, amén. ¿Verdad que es rico nuestro idioma? Yo soy de Tecún, Humán, San Marcos, y ahí hay un zancudero, hermanos, que no se puede dormir sin pabellón y un calor excesivo. Yo no sé cómo hacíamos, pero así nos quedábamos, amén. Vamos a 2 Timoteo 3. Aquí hay de nuevo ese propósito de la palabra de Dios para nosotros. Verso 14. Son recomendaciones de San Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su madre y de su abuela. Habían sido mujeres santas que le habían enseñado la fe a Timoteo. Esas mujeres eran judías, pero el padre de Timoteo era griego. De todas maneras, esas mujeres habían impreso en la vida de Timoteo muchos valores del Antiguo Testamento. Y como lo dice San Pablo, que tú tienes que seguir, tú tienes que persistir en esa enseñanza que tu madre y que tu abuela te dieron. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Quedémonos con estos 3 versículos, o 2, perdón, el 14 y el 15. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, hermano, la garantía de que no se perderán la tiene la palabra. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Y ya cuando sea viejo, no se apartará de él. En estos 10 años que han pasado ya aquí,
Yo me he dado cuenta que muchos de ustedes han traído a sus hijos pequeños. Pero ahora que están grandes, ya no están. Como que ustedes mismos los vacunaron contra el Evangelio. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que cuando nosotros les enseñamos la palabra de Dios en su vida, hay garantía, amén, que ese joven no va a ser borracho, que ese joven no va a ser drogadicto, que ese joven va a ser responsable, amén, de servir al Señor. ¿Pero por qué? Porque usted les enseñó con su vida, con su modelo, amén, la fe del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Disculpe que lo diga a gritos, pero a mí me manda la palabra de Dios a señalar tal verdad. Timoteo había recibido la palabra de Dios y ahora era un joven que se había iniciado en las misiones. Y San Pablo le dice, Timoteo está en Corinto, dice, tú vas a ser sabio en la fe del Señor Jesús. Y el diablo nunca te va a quitar la bendición de la salvación que tienes. Amén, iglesia. Elías, yo te vi como hace 8 años, hace 10 años. Amén. Y a tu hermano también. Me acuerdo una vez que tu hermano se puso un gorro y el gorro le tapó los ojos. Y andaba ahí y se iba a topar con medio mundo. Entonces la diaconisa le levantó el gorro para que mirara. Hermanos, cuando usted modela a Cristo Jesús en su vida y le enseña, hay una garantía firme de la palabra de Dios que su familia seguirá sus pasos. ¿Me está entendiendo? Versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y aquí están varios propósitos: útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia. ¿Qué es enseñar? Enseñar es modelar la palabra de Dios. ¿Qué es redarguir? Entenderán por medio de nuestra personalidad, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro hacer en el Señor. Amén. Que no vamos a tener que decirles, mire, yo soy cristiano. Nuestros hijos nos mirarán como cristianos. Amén. No solamente nos mirarán, no solo nos van a ver, nos van a sentir como cristianos. Y dice, para corregir. Gloria al nombre del Señor. ¿Necesitamos corrección siempre? Sí. Sí. Todo el tiempo. Se necesita corregir a un hijo pequeño, se necesita corregir a un joven y se necesita también corregir a un viejo. Amén. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Pasamos por el Quetzal y vamos a Juan 20. Juan 20, verso 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hizo un montón, las cuales no están escritas en este libro. Aleluya. Imagínense si hubiera quedado escrito todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Los escritores solamente dejaron lo que ellos creyeron conveniente y lo que el Espíritu de Dios les inspiró. Pero ahora leamos el 31. Y aquí quiero hacer énfasis. Pero estas se han escrito, lo que tenemos actualmente, el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, la carta a los Romanos, a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, hasta llegar a Apocalipsis. Todas estos libros, estas cartas, son un acervo cultural del Evangelio. Pero dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al nombre del Señor. Ahora que ya apareció en la internet la carta a los de la Odisea, esa carta se perdió. Sin embargo, ahora dicen los teólogos que es la que aparece ahí. Búsquela usted en la internet, en algún blog cristiano, y léala con un ojo escrutador. Amén. No va a decir muchas cosas diferentes, prácticamente las mismas de la teología de San Pablo, pero yo quiero de nuevo meterles al verso 31 de Juan 20. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo lo que está escrito, amén, toda la escritura de parte del Señor, toda la que tenemos en los 27 libros del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, 66 en total, hermano, nos va a ayudar, amén, para creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén, iglesia. Nos va a bendecir el Señor con esa palabra. Amén, iglesia. ¿Cómo te sientes tú después de leer la palabra y de ver los propósitos tan lindos y hermosos? Yo quiero finalizar con este texto que estoy leyendo. Pero estas se han escrito para que creáis que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, usted y yo tenemos un legado muy especial. Y ese legado, usted y yo lo debemos de entender, que es la salvación suya y mía, la que dice la palabra. Amén, iglesia. Y usted debe entender que lo que está escrito entonces es para que usted crea, para que usted se llene de esa palabra y que la viva con el Señor. Cuando vaya siempre cuando venga aquí a la iglesia y oiga un mensaje del Señor, si soy yo el que predique, de plano que le leeré por lo menos unos 5 textos de la palabra de Dios. O muchos más. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque ese es el fundamento. Amén. No tenemos que buscar en otros lados. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje es la salvación que Cristo Jesús nos viene a regalar. Ponte de pie. Pasamos por el árbol nacional, la ceiba, que ahora la tabla para formaleta y para construcción lo sacan de ese árbol. Hay una conclusión que quiero hacer con ustedes. Y dice, hermosa la palabra de Dios.
eterna porque viene de Dios. Verás porque el Señor Jesucristo es verdadero. Y dice ahí, sabio el hombre que se deja guiar. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.